cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Amós y estamos en el capítulo 6. En nuestro programa anterior consideramos en conclusión los 3 grandes pecados que socavan cada nación grande del mundo. Esto fue lo que llevó a que grandes poderes mundiales cayeran en el pasado. Eso lo vimos en los versículos 4, 5 y 6. En el versículo 4 vimos que era la glotonería y el sexo. En el versículo 5 era la música pagana, y en el versículo 6 era la embriaguez. Y ya hemos tratado con esas 3 cosas. No vamos a tratar eso nuevamente hoy, solo diremos que es la misma historia de siempre, el vino, las mujeres y el canto. Eso es lo que muchas personas piensan que es la vida. Sin embargo, amigo oyente, eso no es lo que la vida es en realidad, sino lo que la muerte es. Esta filosofía que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O esa otra filosofía que dice que hay que recoger las flores mientras uno puede. Llegará el día cuando uno no pueda hacer eso. Es decir, que uno no pueda satisfacerse a sí mismo. Pero si el hombre analiza lo que ocurrió con las naciones, puede descubrir que esto no lleva a una gran riqueza, sino que es un callejón sin salida, con el énfasis en los muertos. Lleva a la muerte de las personas, así como de las naciones. Y esto revela algo que es muy interesante, que el corazón es uno de los órganos más sobresalientes y destacados que Dios ha colocado en el cuerpo humano. De paso, digamos que es un órgano muy pequeño, pero amigo oyente, usted puede colocar al mundo entero dentro de él. Y cuando usted hace eso, entonces usted ni siquiera puede llegar a llenar el corazón. Algo sobresaliente, ¿no le parece? Pues bien, continuamos hoy en nuestro estudio y vamos a comenzar la lectura en el versículo 7 de este capítulo 6 de Amós. Estamos en esta sección donde Israel es amonestado a que se aparte de la iniquidad. Y la razón, por supuesto, es que eso va a llevar a la destrucción de la nación. Y Amós dice algo muy destacado en el versículo 7 de este capítulo 6 de su profecía. Dice, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Ahora, esta es una declaración destacada. Y debido a esos 3 grandes pecados, él dice, por tanto. Y como ya hemos dicho en una ocasión anterior, uno debe investigar por qué se encuentra esta expresión en algunas partes de la Biblia. Y aquí, por tanto, nos lleva a esta gran declaración de Amós que dice que el reino del norte irá a la cautividad primero. Y esa es la dirección en la que ellos se están dirigiendo. Y estaban avanzando rápidamente, por cierto. Ellos estaban más cerca del cautiverio de lo que se imaginaban. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 6 de Amós leemos, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dios aborrecía todo esto. Si usted quiere saber, amigo oyente, cuál es la actitud de Dios en cuanto a esa filosofía de la nueva moralidad, del sexo, de la glotonería, de la música, así como de la embriaguez, aquí Dios lo presenta muy claro. Dios dice que Él abomina todo eso. Y como resultado, esta gente aquí se había convertido en una nación sin Dios. Estas cosas le apartan a uno de Dios y no le llevan a uno a Dios de ninguna manera. Y en el versículo 9 leemos,
Y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. Es decir, que si 10 hombres se refugian en una casa, no habrá oportunidad de defenderse. Ellos pueden pensar que allí encuentran protección, pero no la hallarán. Dios dice que todos ellos morirán. Y en el versículo 10 continuamos leyendo, y un pariente tomará a cada uno, y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Ahora esto es algo extraño, pero significa sencillamente lo siguiente, que era un día cuando no había libertad de religión. Ellos podían adorar a los ídolos y entregarse a la idolatría, pero ellos ni siquiera podían mencionar el nombre de Jehová. Y en el versículo 11 continuamos leyendo, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. El grande y el pequeño serán afectados por esto cuando vengan los asirios y los lleven a la cautividad. Ahora el versículo 12 comienza diciendo, ¿correrán los caballos por las peñas? Bueno, si usted ha andado alguna vez a caballo en terreno montañoso, se dará cuenta que un caballo puede resbalarse y caer si anda sobre las rocas. Si usted ha tenido experiencia cabalgando, se da cuenta que es imposible para el caballo mantenerse firme en un terreno donde haya rocas o peñas. Resbala fácilmente y puede caerse hiriendo a su jinete. Y eso es lo que está expresando aquí Amós. ¿Correrán los caballos por las peñas? Bueno, es mejor que no lo hagan porque pueden resbalar y caerse. Y prosiguiendo con el versículo 12 leemos, ¿ararán en ellas con bueyes? Y por supuesto que uno no puede hacer eso en un terreno donde haya peñas. Y el versículo 12 concluye diciendo, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Es decir, que usted ha hecho aquello que es contrario a la razón, aquello que es contrario a lo que es correcto, aquello que es justo. Eso es lo que el profeta Amós está diciendo aquí. O sea que usted ha actuado de manera insensata. Y en el versículo 13 dice, vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Ellos no habían tomado nada. En realidad el Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan o tratan a los ídolos como si fueran nada. Pero lo más interesante es que reconocen que detrás de los ídolos hay demonios. Los griegos eran probablemente personas tan inteligentes como jamás ha habido sobre esta tierra. Y por un período de tiempo hubo una gloria que correspondió a Grecia, y se manifestó de muchas maneras, y una de ellas, por supuesto, fue en lo intelectual. Ellas eran personas altamente sofisticadas e intelectuales durante ese período, pero ellos adoraban a los ídolos. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Dijo, ustedes tienen tantos ídolos que hasta han hecho un ídolo para el Dios desconocido. Ellos eran personas inteligentes, pero adoraban a los ídolos. Y alguien dice, bueno, no hay nada en eso, es sencillamente un ídolo. ¿Por qué entonces una persona inteligente hace eso? No piense, amigo oyente, que los griegos estaban adorando a nada. El ídolo es nada, pero detrás del ídolo se encuentra el demonio. Y quizá podríamos estar de acuerdo con muchas de esas personas que están en esos cultos y que hablan de las cosas sorprendentes que ocurren allí. Y aceptamos que allí ocurren cosas extrañas. Pero nuestra pregunta es, ¿quién hizo eso? Y estamos seguros que quien hizo eso fue Satanás. Y el demonismo está detrás de muchas de estas cosas del presente. Pero sigamos adelante. El versículo 14 de este capítulo 6 de Amós dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Ahora Hamat era una ciudad principal en Siria. Y el arroyo Arabá es, por supuesto, ese río que está del otro lado del río Jordán. Es un río que fluye hacia el Mar Muerto. Así es que lo que Dios está diciendo es que el enemigo está avanzando contra ellos por toda la tierra. Ese enemigo se estaba aproximando desde el norte. Y ese enemigo no era Ben-Hadad de Siria, sino el rey de Asiria. Él se llevó a esta gente a la cautividad. Llegamos ahora a una nueva división en este libro de Amós. Es la última división, y esa es la tercera división principal que tenemos en este libro. Aquí debemos ver las visiones del futuro. Esto se encuentra en los capítulos 7 al 9. Creemos que estas visiones que tenemos aquí son algo realmente sorprendente. Esto nos revela que aunque este profeta Amós era un predicador de campo, podríamos llamarlo un campesino,
Él podía, sin embargo, elevarse a alturas indecibles. Algunas de las visiones que el Señor le dio a él son algo realmente sorprendente. Al llegar ahora al capítulo 7, vemos que la primera visión en los primeros 3 versículos es una visión de langostas. Para comenzar, leamos el versículo 1 de este capítulo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Ahora había 2 cosechas que podían obtenerse de la tierra en aquel día, y eso es lo mismo en el presente. La primera cosecha iba al rey como impuesto. La gente de aquel día pagaba mucho más que una 10ª parte como diezmo. Se estima que incluyendo todo, esta gente pagaba como un 33% de lo que obtenían de la tierra. Y aquí podemos ver esto como un ejemplo. Después que el rey obtuvo su parte, vino una plaga de langostas y obtuvieron la suya. Así es que no quedó nada para la gente que en realidad había hecho el trabajo. Este es un juicio que debía haberles sacudido a ellos y despertado. Y el versículo 2 dice, Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Es decir, ya hemos sido reducido mucho. Tú ya nos has derribado, y esto ahora nos ha debilitado mucho, y no vamos a poder soportarlo. Y él clama a Dios para que les perdone y los ayude. Y notemos que Dios aún es paciente con ellos. En el versículo 3 dice, Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. El Señor dice, bueno, no voy a hacerlo. No voy a debilitarles a ustedes demasiado. Así es que les dio una buena cosecha. Les libró de las langostas. Entonces uno pensaría que la gente regresaría ahora a Dios, ya que a causa de su tierna misericordia, ellos podrían regresar a Él. Pero no fue así. Notemos ahora que tenemos una visión de fuego. Eso lo encontramos en los versículos 4 al 6. Hay muchas personas que opinan que el fuego aquí representa una sequía, y estamos dispuestos a decir también que una sequía puede ir junto con esto. En algunas zonas, cuando hay mucha sequía, comienzan a incendiarse los pastos y los árboles secos. En muchos casos los incendios no son provocados, por así decirlo, por la naturaleza, sino que son colocados por descuido de personas que arrojan cigarrillos encendidos y así provocan grandes incendios. Pero a pesar de esto, aquí evidentemente el incendio ha sido causado por una sequía. Pero lo que en realidad causó el daño, la destrucción, fue el fuego, y creemos que Él lo presenta aquí de una manera muy clara. Leamos estos versículos 4 al 6 de este capítulo 7 de Amós. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y aparentemente Él envió lluvia, y se apagaron los incendios y el fuego. Y nuevamente Dios les escuchó. Cuando dice que Dios se arrepintió, es a causa de las oraciones de la gente. Dios tiene un corazón tierno. Él no hace estas cosas hasta consumirlos a todos. Lo terrible hoy, amigo oyente, al rechazar a Cristo y perderse eternamente, es el hecho de que usted tiene que hacer eso contra un Dios que tiene un corazón tierno, que muestra misericordia y quien le ama a usted. Y el pecado contra eso es algo realmente terrible, tremendo, algo que es muy común en la hora presente. Luego tenemos otra visión en los versículos 7 al 9, donde se nos habla de una plomada de albañil. El versículo 7 dice, Me enseñó así, He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Uno puede encontrar esto en muchos lugares en la palabra de Dios. Como ejemplo vamos a mencionar lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 38 y 39. Dice él, He aquí que vienen días, dice Jehová, que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida, y podemos decir aquí la plomada de albañil, delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. También encontraremos esto cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis, y también lo podemos ver en el libro de Zacarías. Y cada vez que se presenta esta visión, eso indica que Dios se está preparando para juzgar, es decir, que Él está midiendo ahora. En el libro de Daniel se indica que alguien fue puesto en balanza y ha sido hallado falto.
y Dios comienza a medir ya sea por el largo o por el peso. Cuando esto sucede, amigo oyente, se puede estar seguro de que Él tiene juicio en mente. Ahora, los versículos 8 y 9 de este capítulo 7 de Amós dicen, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. O sea que Dios dice que Jeroboam no tendrá paz. El principio de Dios es, no habrá paz, dice mi Dios, para el impío. Y Jeroboam no va a tener paz. Esta es pues la visión de la plomada de albañil. Ahora aquí tenemos intercalado aquel pequeño interludio histórico que es muy personal y que nos presentó Amós al comienzo. Hablamos de esto cuando comenzamos nuestro estudio de este libro. Y esto corresponde muy bien a la historia que se nos presenta ahora. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 7 de Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Si usted ha leído aquí, se da cuenta que Amasías mentía. Y hoy, amigo oyente, para nosotros, esta es una de las cosas más trágicas que puede suceder en la iglesia, y es cuando una persona es citada incorrectamente. A veces uno trata de decir las cosas lo más sencillamente posible, pero luego uno descubre que la gente está diciendo cosas que uno no ha dicho en realidad, y estas gentes le hacen decir a uno cosas que uno no ha dicho, por cierto. A veces esto se hace porque la persona en realidad no le comprendió, pero otras veces es hecho a propósito. Y aquí podemos apreciar que este sacerdote Amasías fue delante del rey y dijo mentiras deliberadamente en cuanto a Amós. Amós no dijo que Jeroboam iba a perecer a espada, porque esto no era cierto. Él dijo, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, lo que indica que iba a venir una guerra. Y eso sucedió así, y ellos fueron finalmente llevados cautivos a Asiria. Y luego este predicador liberal, porque él era eso, este sacerdote aquí que tenía su trabajo en el altar del becerro de oro, él vino a hablar con Amós y ya hemos visto eso. Él le insultó allí. Él trató de llamarle a él ignorante. Y nos gustaría ver cuáles fueron los libros que escribió ese Amasías. Ante nosotros tenemos uno que ya ha durado 2500 años y fue escrito por Amós. Sin embargo, él le llama a este profeta un campesino ignorante. Él le dijo a Amós que no era capaz de hablar bien en el santuario del rey. Allí querían escuchar palabras suaves y dulces y complacientes. Allí no se quería ofender a nadie. Y como ya hemos visto, Amós tiene una respuesta para él, y lo hace de manera apropiada y demuestra que es una persona de carácter moderado. Él no era una persona que se dedicaba a profetizar fanáticamente. Él dice, bueno, yo sé que no soy profeta, ni estoy diciendo que lo soy. Yo nunca fui al seminario de ustedes. Yo soy simplemente un boyero y recojo los frutos silvestres. Ahora el Señor me tomó y Él me dijo lo que debía decir, y es por eso que estoy aquí. Amigo oyente, cuando un hombre tiene esa clase de confianza, por cierto que demuestra confianza, y eso es lo que vemos aquí. Y Amós ahora va a presentar la declaración más poderosa que él ha presentado. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, para ver qué fue lo que dijo.